1992 se dijo un basta ya de la inmoralidad, basta ya de la subversión, basta ya del hambre de los pobres, porque esa es en verdad el delito que se le acusa al presidente Alberto Fujimori. A él le han pintado que su culpa ha sido de lo de la cantuta, que ellos mismos saben que es mentira. La verdad es que fue el presidente de los pobres, fue el presidente que por primera vez miró por los que no tienen nada, preparó la legislación para que el pobre deje de ser pobre. Por eso existe ese libro que es la base del fujimorismo, que se llama El Otro Sendero. En ese libro se habla de empoderar al pobre, de darle el título de propiedad de sus terrenos. ¿Para qué? Para que tenga respaldo, para que mire de igual a igual al rico y pueda tener acceso a la misma cultura, para que también pueda transformarse él y sus hijos en seres que ya miren de frente a los ojos. Los japoneses, por ejemplo, le deben a nuestro presidente que después de que tuvieron que entregar Japón a los americanos, al término de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses miraban al suelo. Y gracias al presidente Alberto Fujimori, nuevamente volvieron a mirar erguidos. Y eso es el recuerdo que ellos tienen, porque se logró con lo de la recuperación de la embajada de Japón, se liberó la mente del pueblo japonés. Se les reivindicó ante el mundo a través de una proeza. Por eso, una de las cosas que quisiera decirle, que yo, doctor, es: usted está viendo los casos Chicha. ¿Cómo puede ser posible que la República venga siendo financiada por el Estado peruano a través de esas famosas gacetas? Tanto la gaceta que viene del Congreso, tanto como la gaceta judicial y la gaceta de cada ministerio. Y esa plata sale del Estado. Cuando se llama a licitación pública para ver esas gacetas. Y eso es una manera de financiar a quienes hacen daño al Perú, a quienes traicionaron al Perú liberando. ¿Se acuerda usted esa noticia cuando le dijeron a los emergentistas que se estaba preparando lo del túnel? Ellos lo hicieron. Y nosotros seguimos avalando esa actitud traidora a nuestro país, como también lo hicieron en la guerra con el Ecuador, y nadie se acuerda de ello. ¿Quién fue el que pacificó al Perú con el Ecuador? Fue el ingeniero Alberto Fujimori. ¿Y ustedes saben qué cosa fue cómo se pacificó? Fue que el presidente Fujimori convocó al Estado Mayor en Chiclayo y puso por escrito la declaratoria de guerra, si es que algo le pasaba a él. Y él fue personalmente al Ecuador a solucionar el problema, haciendo el toro por las astas. Eso no lo hizo nadie, sí lo hizo Fujimori, y nos devolvió la paz. Nos solucionó el problema que hay hoy día en Chile, que pretendía incrementar en esas 3.7 hectáreas, y ¿saben quién dejó cerrado ese acuerdo? El presidente Fujimori. Por eso que los chilenos mismos cayeron en su propia trampa. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Realmente este es el tema. Que vean ustedes, cada uno tiene su propia experiencia, cada uno tiene su propia palabra, pero cada uno tiene una verdad, y esa es la verdad la que estamos trayendo. Verdaderamente nosotros vemos un escándalo en diarios que son financiados por el Estado en la parte de la publicidad sin control, de una manera descontrolada. Últimamente, ayer o hace 2 días, se está volviendo a repetir en las redes, por ejemplo, una foto donde se ve al presidente entregando dinero, y esto se mira como si fuera el gran escandalete. Nuevamente se recurre a la bajeza, se recurre a la ruindad del que escribe para tratar de socavar la moral
de este pueblo fujimorista que se ha levantado de sus escombros, que ha resucitado de sus cenizas, que está como el ave fénix levantando vuelo, y que ese vuelo es para siempre. Vamos para arriba, retroceder nunca, ni para tomar impulso, porque estamos en la línea correcta. Pero vean ustedes, se habla de una fotografía donde aparece Alberto Fujimori con un grupo de personas de bajos recursos económicos repartiendo dinero. No tiene más de 1.000 soles o $1.000 en la mano, pero esto era de la siguiente manera en que lo hace claro Mondo y Lirondo. Vean, si se ganó la guerra contra la subversión fue porque el genio matemático, el estratega más grande que yo haya conocido, Alberto Fujimori, enfocó el problema de la siguiente manera. ¿Qué hacían los anteriores gobiernos cuando trataban de combatir la subversión? Respondían el ataque con el ataque. Es decir, a una acción, seguía una reacción, y la reacción siempre era mucho más ancha, mucho más ampulosa que la acción, y lo que quedaba en el remanente era el resentimiento. Entonces, el militar, el policía, era mirado en los estratos de pobreza, sectores C, D, E, con miedo, porque donde llegaba un militar nadie le podía dar colaboración. Era el tipo que llegaba, rompía puertas, entraba, sacaba, detenía, arrasaba, quitaba lo que encontraba. Y entonces, ¿cómo podía el pueblo colaborar con un militar? No lo hacía. Alberto Fujimori, por eso él es el filósofo del pragmatismo. Él fue el hombre que resolvió los problemas de una manera que se basó en lo que era la famosa ley orgánica del servicio de inteligencia, que destinaba fondos para los llamados gastos reservados. Los gastos reservados, que lo tienen todas las inteligencias de todos los países del mundo. La inteligencia se divide en dos rubros: la inteligencia y la contrainteligencia. La más costosa es la contrainteligencia. ¿Por qué razón? Porque en la contrainteligencia, como en las películas que vemos, los aparentes enemigos se disfrazan de amigos. Entonces se produce una mimetización, y eso cuesta. ¿Qué cosa hizo Alberto Fujimori? Dentro de los gastos reservados, con una pulcritud matemática, fue construyendo. Entonces él llegaba a la población más paupérrima en economía y mandaba ahí la ingeniería del ejército. Y agarraba, venía y decía: ¿qué falta acá? Falta un colegio, listo. General, venga para acá. Mañana usted me construye un colegio. El señor, ¿con qué plata? Tome, 1, 2, 3, 4, 5. Mañana vienen los 12. Señor, ¿con qué pagamos? Tome, aquí está, alimentos. Venga, un caldo de gallina, vamos a comer todo de este caldo de gallina. Y el hombre venía, iba y venía, iba y venía. Entonces eso es lo que se llamó la infiltración. Él se infiltró de la mejor manera que logró el éxito. Entonces las poblaciones que estaban temerosas de lo que era la represión militar, comenzaron a ver en los militares gente que venía con sus batallones de ingeniería, con sus bulldozers, con sus máquinas, con dinero, y donde había un arenal, una pampa, donde no había nada, en 2 o 3 meses estaba un colegio. Me ha contado recientemente un director de la UGEL, un hombre que dicen que llegó un grupo por este mes de marzo de madres y le dijeron: señor, nosotros tenemos un colegio y sin embargo no abre ese colegio. Y el director dijo: ¿qué colegio? ¿Dónde? Y cuando se fue a ver, verdaderamente ni el mismo director de la UGEL sabía que había un colegio grande, hermoso, inmenso. Esa fue la infiltración que se hizo
en los sectores C, D y E. Eso se llamó pragmatismo. Eso no existe hoy. Hoy día, con el tema de estas cortapisas, con el tema de carreritas, de iris y venires y de inclusiones que no ve nadie, que solamente la ven los sectores grandes. Por eso es que vemos a cada rato que incluso los alimentos que son prioritarios por los niños, ya nadie los come ni los toma por temor a ser envenenados. En consecuencia, señores, ¿cómo van a comparar el programa de Caliwarmi, con Mataguarma? Imagínense. Mataguarma. No puede ser, pues no puede ser, no hay punto de comparación. Y eso no lo decimos nosotros porque queramos ser fanáticos o queramos exponer, que alguien venga y nos demuestre. Oye, antes los hechos dicen por sí mismos. Herodes. En consecuencia, señores, cuando se habla de estas situaciones es que gracias a eso se logró que los sectores empobrecidos fueran los más grandes informantes. Esa fue una labor de contrainteligencia. El genio de toda esta situación fue Alberto Fujimori. Se dice no, que se le mandaba dinero a Palacio de Gobierno y él ponía el ok. Claro que ponía el ok, porque esa era la manera de controlar. Lo que no tenía ok era robo. Y ese ok significaba una cuenta que él luego controlaba con la pulcritud y la sabiduría del matemático pragmático que cambió la historia del país. Bravo. Vamos a oír a él, me pidió la palabra. Primeramente, muy buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Madueño. Voy a ser corto y breve para no cansarlos porque creo que todos quieren hacer uso de la palabra. Simplemente decirles que de la misma forma que ustedes y como muchos peruanos estamos muy preocupados en aclarar la imagen de nuestro presidente. Y quiero decirles que tengo el honor del presidente de haber sido aceptado, de construir, de crear un video con la suficiente información para poder hacer un curso de capacitación, el cual vamos a alimentar a nivel nacional a todo aquel que quiera conocer de este programa y especialmente los que son fujimoristas. Este proyecto, les voy a contar una partecita del cual estamos muy preocupados en difundir y que la gente recapacite, porque muchos simplemente se han dejado llevar por el envenenamiento, del cual nosotros directamente somos conscientes y realistas de lo siguiente. Dijeron cuando Alberto Fujimori dejó el gobierno en el año 2000, apareció Alejandro Toledo, se puso la vincha roja diciendo que era Pachacute y agarró y dijo que iba a desaparecer la SUNAT si es que era presidente de la República. Dijo que iba a regresar a la bicameral porque lo que había hecho este chino, este dictador, estaba mal hecho. Y el pueblo peruano lamentablemente le creyó a Alejandro Toledo y votaron por él. 5 años de presidente y la SUNAT, en vez de desaparecerla como él prometió, lo subió del 18 al 19%. Y el Congreso de la República no lo disolvió y no regresó a la bicameral. Luego tenemos a otro farsante que es Alan García, que de la misma forma, incluso lo dijo textualmente y lo tengo grabado su video, dijo maldita service que ha creado Alberto Fujimori, ese chino dictador. Y yo me comprometo, desde el primer día que sea presidente de la República, voy a desaparecer esas malditas service y voy a devolver al sector laboral de nuestro país su estabilidad laboral. Criticó a Alberto Fujimori, sin embargo, como podemos apreciar, 5 años de presidente y las service, sus supuestas malditas service, siguieron igual. La estabilidad laboral que él prometió no cambió. El último payaso de la historia que se ha burlado de nuestros hermanos peruanos, y me duele mucho. Lamentablemente el nivel de idiosincrasia de nuestro país es muy alto. A veces nuestros compatriotas pues son lamentablemente a veces pecan de ser ignorantes, pero también en parte es una virtud a veces. Pero lamentablemente le creyeron a este payaso de Ollanta Humala cada barbaridad.
es el que campeonó en mentiras y dijo de la A a la Z que nuestro excelentísimo Alberto Fujimori era el peor presidente de la historia. Y lo criticó. Y él pegaba la propaganda cuando era comandante. Era realmente indignante escuchar a este asco de hombre. Pero lamentablemente nuestro pueblo le creyó y votaron, pero ahora dice, maldito traidor. Ahora lo vemos a los mineros y vemos a nivel nacional a mucha gente aglomerada en contra de Ollanta. Recién se van dando cuenta que ese fue un farsante que vino y solamente los engañó y que simplemente Alberto Fujimori sí hizo un buen gobierno, que Alberto Fujimori sí pasará en los libros de la historia del Perú como el mejor presidente de nuestro país. Alberto Fujimori, sí podemos hoy día llamarlo el excelentísimo Alberto Fujimori, el excelentísimo presidente de nuestro país. ¿Saben por qué? Porque este último payaso, que fue democráticamente elegido por la Constitución de 1993, en el Congreso de la República hoy dijo: yo no juro por esta Constitución porque esta es la de un dictador, yo juro por la Constitución de 1979 y me comprometo que siendo el primer día de presidente voy a cambiar esta Constitución de este dictador. Hoy en día, 3 años de presidente este payaso, tiene la mayoría del Congreso y no ha cambiado un punto, una coma. ¿Y saben por qué, señores? Estos 3 payasos simplemente se han comido la dignidad de nuestro excelentísimo Alberto Fujimori, porque simplemente quisieron ocupar el lugar de presidente, pero comprobado y confirmado que lo que difamaron a nuestro Alberto Fujimori, toda esta difamación simplemente fue para ganar los votos, pero que quede claro que estos 3 continuaron con el sistema de gobierno de Alberto Fujimori, la economía continuó y todo el mismo sistema de gobierno. No cambiaron nada. Todo lo que dijeron que iban a cambiar no lo cumplieron. ¿Qué significa? Que Alberto Fujimori lo que hizo sí estaba bien. Lo que Alberto Fujimori planteó como gobierno estaba perfecto. Entonces el tiempo lo ha demostrado, el tiempo le da la razón, el tiempo simplemente ahora dice que sí es el excelentísimo Alberto Fujimori, nuestro presidente de la República, y por el cual nosotros debemos sentirnos orgullosos, y por el cual hoy día estoy parado aquí, defendiendo a Alberto Fujimori. ¡Viva Alberto Fujimori! ¡Viva Alberto Fujimori! ¡Viva Realmente, miren ustedes, qué grande es nutrirse del corazón del pueblo fujimorista. Hay tantas cosas que decir y que uno a veces no las dice. Pero, oiga, hagamos un ejercicio mental. Sin pasiones, absolutamente eclécticos, es decir, no comprometidos sino con la realidad. Vamos a hacer este ejercicio de la siguiente manera, muy simple. Vamos a comparar a Alberto Fujimori con los presidentes de antes y de después. Ok, comparemos. Fernando Belaúnde Terry versus Alberto Fujimori. Fernando Belaúnde Terry ni a los talones, ¿ah? Oiga, oligarquía, entrega, contrabando, corrupción, traición, burocracia, es decir, y el estigma y la lacra, terrorismo. ¿Ok? En todo gobierno, ¿sí? Miren, no voy a profundizar por el tiempo. Vamos a comparar a Alan García, primer gobierno, es que, oiga, no merece la pena de muerte por el gobierno de Juego, pero la hacienda en ruinas. Un desastre. Pena de muerte, Atila habría dejado más vestigios por donde pasó con su caballo, y que esto no volvía a crecer ahí ni la hierba. Pero acá, Alan García dejó este país en la ruina, en la bancarrota. Total. Es decir, nos dejó sin un centavo y nos dejó con el fusil en la cabeza, porque el terrorismo ganaba a pasos agigantados el poder. Ok, soltó a su compadre Bolay. A Alberto Fujimori con Toledo. ¿Ustedes creen que merece un punto de comparación este dipsómano, este mentiroso mitómano, este drogadicto, este sujeto, oiga, este ampón, porque realmente, oiga,
Alejandro Toledo es el que se dedicó a perseguir a sangre y fuego a los fujimoristas. Y Diario 16 tiene el cuajo que, financiado obviamente por el partido de este dipsómano, habla todos los días en los titulares, gracias a eso vende. Habla de Alberto Fujimori. Sí. Con Alberto Fujimori nutre sus bolsillos y se alimenta. Pero ustedes lean Diario 16 y hablan del tremendo robo de este dinero del Estado, de todos los peruanos que ha usado este sinvergüenza para comprar la oficina de millones de dólares en Surco, la casa de las Casuarinas, donde vive la élite, las casas de Punta Sal, el hombre que convirtió el avión de bandera nacional en un avión parrandero, de dipsómanos, de borrachos, de parrandero, de drogados. Hay punto de comparación en un hombre que toda la vida, desde que llegó al poder, nunca bajó el porcentaje de aceptación en la población. Era el hombre que cabalgaba y ganaba en primera vuelta, el tsunami que arrasaba en las elecciones frente a un sujeto que llegó al poder y al cabo de un año tenía el 6%, que lo hubieran vacado moralmente y que no lo vacaron por el arreglo, por las componendas, por la corrupción. A Alberto Fujimori no se le ha encontrado un solo centavo, no tiene una cuenta ni en el Perú ni en el extranjero. Eso lo dijo el informe Kroll. Rebúsquenlo. Así es. Búsquenlo. El desarrollo y la bonanza al momento del gobierno, señores. Entonces, si comparamos a Toledo y luego comparamos a este señor que juró, y que ese es el estigma, el karma que va a tener que cargar en la historia, recusó la Constitución del 2003 de Alberto Fujimori, con la cual gobierna, con la cual permite, permite que el Perú esté en este desarrollo, finalmente, y dijo que iba realmente a gobernar de acuerdo a la Constitución del 79, palabras, como la canción aquella, palabras, palabras, palabras. No, nada se cumplió, nada se cumple. Eso se llama demagogia, eso se llama verborrea, eso se llama hablar, hablar, hablar. Alguien que no puede ni callar a la compañera que duerme con uno, no es capaz de poder llevar la voz cantante de millones de compatriotas que esperan justicia, que esperan progreso, que esperan un gobierno que nos saque de este estancamiento y que vayamos creciendo y que no crezcamos de manera horizontal, porque el país, desde que lo dejó Alberto Fujimori, solo se mantiene en piloto automático. Y esta bonanza que tenemos es por la subida de metales y por este boom de la fe empresarial, de los inversores que ven que el país se mantiene pujante, y así estamos en el progreso. No recusamos, decimos adelante, bienvenido el progreso, bienvenidos los empresarios, bendita economía, pero te la forjó el líder nuestro, Alberto Fujimori. Hermanos fujimoristas, buenas noches. Quiero pedirle gracias a Dios porque una madre japonesa parió al mejor presidente del Perú. Quiero dar gracias a Dios porque hemos encontrado un abogado en el cual tenemos confianza, que le va a dar libertad al presidente Fujimori. Quizás muchos de ustedes dirán, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no ven a Clarita seguido? Estoy pasando por un proceso de fibrosis pulmonar. Felizmente es leve, pero aquí muchos de ustedes saben cuánto sufro, cuánto lloro por el maltrato que le hacen al presidente Fujimori. No merece su alta investidura,
el trato que tienen. Tenemos tantos congresistas. Nos sentimos solos, abandonados. Ahora nos ha llegado la esperanza del doctor William Paco Castillo. Que Dios lo bendiga, porque tenemos fe, tenemos esperanza, que va a volver a salir, que lo vamos a ver libre, que lo vamos a abrazar. Por favor, yo le estoy pidiéndole a todos que avisen a sus hijos. Yo estoy yendo a los colegios, estoy reclamando las placas de todos los colegios que él ha construido. Estoy conversando con los jóvenes de 18 años, de todo lo que son promociones. Estoy haciendo un trabajo hormiga dentro de lo que puedo con mi enfermedad. Señores, mucha gente en Pamplona, en la Rinconada, que el presidente siempre se acordará, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, aquí hay gente, aquí hay hermanos que viven en esa zona de Rinconada, donde se hizo el muro de la vergüenza, donde se junta la gente más pobre del Perú, de Lima, con los millonarios de la planicie, de Cieneguilla. Señores, es muy triste ver casos de tuberculosis, es muy triste ver que la gente a veces en el frío les pasa el agua, la lluvia. He podido conseguir amigas de promoción del colegio de Estados Unidos, estoy llevando frazadas. Lo que hacía, he aprendido del presidente Fujimori. He aprendido todo lo que me contó mi hijo, que llegó a ser periodista y lo mandaron del diario Gestión a cubrir la campaña presidencial de un chino que quiere ser presidente. Mi hijo trabajó 10 años, después ha tenido mucha venganza. No lo recibían en los trabajos porque era fujimorista. Trabajó al lado de Charles Ciso. Mi hijo viajó, estuvo en el Ecuador, en el CENEPA. Tengo incluso un recuerdo de la señora Margarita Alfaro de Aybar, la mamá de los hermanos Aybar, del Grupo Alborada, que el presidente Fujimori llegó a Cobamba, le tejió unas medias de lana de oveja. Incluso esa misma vez el presidente Fujimori le regaló a mi hijo, le dio, porque no podían alzar vuelo para irse a Brasilia, y a todos los periodistas les dijo, váyanse en la camioneta hasta el grupo aéreo de Pisco, porque no podía alzar vuelo con mucho peso en el helicóptero, y él tenía que venirse a Palacio para reunirse para irse a Brasilia. Ahí le regaló un pullover y le dijo a mi hijo, este pullover me lo tejió mi madre. Entonces mi hijo, después que lo usó, se lo dio limpiecito, porque mi hijo trabajó en la oficina de prensa de Palacio de Gobierno. Ahora trabaja de editor en un diario que no puedo decir el nombre por razones obvias. Ese pullover, señor, no me va a creer, yo duermo con ese pullover y lo tengo. Una vez lo traje y muchas de mis amigas me dijeron, dámelo, véndemelo. No, señores, lo tengo de recuerdo. Esa es la mejor joya que tengo en mi casa, aparte de mi hogar, de mis hijos. Que Dios los bendiga a todos ustedes, doctora, usted también. Que Dios bendiga al presidente Fujimori. Y ojalá que Dios me tenga viva para poderlo ver, poderlo abrazar y poder tomar desayuno con él, como tuve el alto honor de tomar desayuno para ti y la madre con él. Gracias, bendiciones a todos. Verdaderamente es conmovedor, nutriente cada testimonio que se lanza, cada situación que nos enteramos en esta hermandad, en este solo corazón que integramos la familia, porque somos la familia fujimorista. En verdad, yo estoy cada vez más entusiasmado como ustedes en la libertad de Alberto Fujimori. Dios bendiga a los fujimoristas. Dios bendiga la justicia. Dios bendiga el juez que sea valiente y que rompa las cadenas del odio, que rompa las cadenas de la injusticia. Andamos buscando ese juez. Creemos y hemos declarado por fe que lo vamos a encontrar. La tarea es difícil, la tarea es ardua, no depende de un solo hombre,
un defensor como yo que está dispuesto a dar hasta el último hálito en la defensa del líder porque cree en su inocencia, necesita la fuerza de todos ustedes. La fuerza que debe traducirse en estas reuniones, en las convocatorias que hagan vuestros líderes. Cuando tengamos que celebrar, como celebraremos pronto el día 5 de abril, cuando tengamos que celebrar, que lo vamos a hacer el 4 celebrando el 5, cuando tengamos que convocarnos alrededor de un ideal. Hemos hablado, y lo ha dicho Clarita, sobre este saldo a veces negativo que tenemos en nuestros parlamentarios, que yo, obviamente con contadas excepciones, no miro, porque hay que hacer una crítica, no observo dónde está el balance de nuestra representación fujimorista. Me dicen que tenemos más de 30 y no lo veo sino apenas por ahí a 3. En consecuencia, ¿dónde está el resto? Es que nuestro voto muchas veces se deja disfrazar, se nutre de entusiasmo y a veces tenemos que demandar, porque como en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, el poder radica en el pueblo que lo delega a través de sus representantes. Y si nosotros hemos delegado ese poder en un representante, somos nosotros los que debemos demandar a esos representantes que cumplan. En consecuencia, no es disparatado decir que cuando llegue el momento vamos a tener que pararnos frente a ese Congreso y decirle: vengan los 36, vengan acá, demandamos. Estamos naciendo, estamos creciendo, estamos estirando, estamos levantando, estamos saliendo de ese letargo, pero tenemos derecho a exigir. Y realmente por eso es que hoy está tomando forma y cuerpo este pensamiento, esta ideología que va a tener que decir un día: basta ya, nunca más. ¿Dónde están aquellos que decían que estaban conmigo? Porque como en el principio bíblico, el que con nosotros no recoge, desparrama. Y el que desparrama, que se vaya a desparramar afuera. Doctor Paco, quede en el corazón. Vamos a seguir las 3 últimas personas que van a ir. El amigo de Cajamarca, el amigo David. Muy buenas noches, señores. Yo quiero hablar sobre el pragmatismo que vi en el trabajo del excelentísimo presidente Alberto Fujimori. Yo provengo de un pueblo pequeño en Cajamarca que se llama Matara. Y aunque yo vivo aquí ya mucho tiempo, cuando yo regresé a mi pueblo, me contaron mis paisanos que un día el presidente llegó a mi pueblo en su helicóptero, aterrizó en el estadio, se fue caminando al pueblo, vio al colegio donde yo estudié en la primaria. Era un colegio de adobe. Entonces Fujimori dijo: vamos a derrumbar este colegio y vamos a construir otro. La gente que lo acompañaba y que lo escuchó, dice que va a construir un colegio. ¿Por qué se rieron? Porque nunca nadie hizo algo así. Solamente eran palabras en campaña, pero nunca nadie, como presidente, visitó mi pueblo. A las pocas semanas llegaron los bulldozers, llegaron la maquinaria para construir. Y entonces dijeron: mira, este chino sí cumplió con eso. Aparte de eso, se fue a los caseríos. Quizás ustedes no saben qué es un caserío, algunos sí. Se fue a los caseríos y preguntó: ¿cuánto tiempo ustedes utilizan para recoger agua? Porque la gente va a recoger agua del río.
La respuesta fue más o menos 1 hora para ir y 1 hora para regresar. 2 horas para disponer de 2 baldes de agua para todo el día. ¿Qué es lo que hizo Fujimori? Fujimori dijo: vamos a traer esa agua hasta donde están ustedes, el pueblo. ¿Cómo? Con tuberías. Entonces ahora la gente tiene agua a 5 minutos de su casa. Después de esto, pude viajar a otros lugares del país, a muchos lugares de provincia. Y lo mismo pude ver en Andahuaylas, en un pueblito en Andahuaylas. Pregunté ahí porque pensé, de repente fue solamente en mi pueblo, en Cajamarca, en Matara. También en ese lugar. Pregunté, ¿quién hizo esto? Lo hizo el señor Fujimori. ¿Cómo era antes? Nosotros teníamos que ir hasta el río y traer la misma historia que en mi pueblo. Gracias al señor Fujimori, me dijeron ahí unas viejitas, gracias al señor Fujimori ahora tenemos el agua prácticamente en la puerta de nuestra casa. Yendo un poco más al sur, en Puno, un señor me dijo esto: Fujimori construyó esta pista, se veía nueva. Antes nosotros viajábamos como animales o con los animales, pero ahora gracias a esta pista y a la electricidad que nos puso Fujimori, recién podemos viajar como personas. Esa es la admiración que yo tengo por el pragmatismo del ingeniero Fujimori, a quien quisiera por su intermedio hacerle llegar mi más profunda admiración y decirle que casi a diario yo pido a Dios por él, para que lo fortalezca. La última participación de Rojo, el amigo Rojo. Es la última participación, amigos, para después tener las palabras del mensaje final del doctor Paco Castillo. Un aplauso, doctor Rojo. Buenas noches, señores dirigentes, amigos fujimoristas. Sí. He escuchado pacientemente cómo entendemos, cómo sabemos la historia de nuestro presidente, y que hace más de 20 años se sigue hablando de Fujimori. Hemos hecho memoria de decir a qué otro presidente recordamos. No recordamos a ninguno, solamente por sus defectos, pero no por sus efectos. Entonces, yo he sacado una conclusión y creo que todos entendemos que el delito de Alberto Fujimori es ser el mejor y el más inteligente presidente del Perú. Su problema de Alberto Fujimori es haber sido el más inteligente del país. Ese es su problema. Porque nosotros toda la vida hemos sido gobernados por una sarta de incapaces que no han hecho nada por este país. Hasta que, por suerte nuestra, un inmigrante llega a nuestra patria y saca adelante esta patria cuando lo teníamos destrozada, abandonada, en el caos, el desorden, mejor dicho, ya en la sala de operación prácticamente muerto. Estamos en autopsia y nuestro presidente lo sacó adelante. Por eso yo sigo pensando que el delito de nuestro presidente fue de ser demasiado inteligente, y eso lo ha demostrado en la universidad, en el colegio, primera alumna en todo, y también como presidente el mejor presidente. Por eso es que a veces pensando muchas veces sobre el tema, a través del Facebook presenté una opinión, y creo que seguramente va a ser eco de todos ustedes y también para el doctor. Dije: ¿por qué no presentan nuestros congresistas una ley llamada la ley del canje político? ¿Saben qué significaría eso? De que ¿cuántos de nosotros nos presentaríamos para que nuestro presidente salga en libertad y nosotros ocupáramos ese lugar? Por ejemplo, yo sería el primero de hacerlo, porque la verdad, y como ustedes ven, sería una ley inédita, ¿no? Para que de esa manera vean cuánto lo queremos a nuestro presidente, y no como se pretende decir y hacer de que es el peor o es el dictador. Entonces esas cosas siempre quisiéramos que nosotros cada día lo difundamos. Ahora, más importante para nosotros, amigos fujimoristas, es hacer que nosotros
Los fujimoristas conocemos la historia de Fujimori. El problema son los que no conocen o no lo quieren conocer. Entonces nosotros estamos en la obligación de hacerle recordar todo el trabajo realizado por este gran hombre. Por eso yo pediría aquí a los directivos de que esta clase de conferencias, con la presencia de nuestro doctor y otros líderes, se lleve a los distritos, a los conos, para que se mantenga activa la imagen de las obras del presidente. Por ejemplo, acá venimos y vemos un slide de nuestro presidente de toda la obra que está haciendo. ¿Qué les parecería que si esto lo difundiéramos en los conos, descentralizadamente? Entonces de esa manera estaría viva la imagen de nuestro presidente. Y para terminar solamente quisiera decirles, no hay otra forma más seria y cierta que sacar en libertad a nuestro presidente, es apoyándolo desinteresadamente al abogado de nuestro presidente, y también haciendo todos, por favor, una sola unidad, un solo principio, una sola doctrina, la libertad de nuestro presidente. Yo les pediría que a partir de la fecha solamente exista eso, unidad, para sacar adelante la libertad de nuestro presidente. Eso es todo lo que quería decir. Sabemos que Augusto Fujimori era un ingeniero agrónomo inteligente, un gobierno mejor que todos los gobiernos. Ha hecho muchas obras en provincias, en los pueblitos, acá en Lima. Cada avenida hacía no hacía los dos, pero hacía uno. Orgulloso de haber visitado 2 veces. Yo soy de Vilcas, Ayacucho. Una camioneta para trasladar a un distrito, en plena lluvia en la esquina, me acerco a un molientero, le pregunto cómo era el chino. El chino era, como nuestra familia, siempre nos venía a ver. Esa Vilcas tiene ruinas arqueológicas y el chino ha hecho pistas de aterrizaje, falta las oficinas. Y presupuestado con estudios dejó de Huamanga a Vilcas, pero el Cholo aún se ha llevado la plata. Hasta ahorita no ha hecho la pista. Si hubiera estado ingeniero Fujimori, hubiera mejorado la pista de Huamanga a Vilcas. Así que sabemos, compañeros fujimoristas, el ingeniero era un hombre que no era como el Cholo, borracho, ni nada. A pesar de terrorismo, guerra, él hacía sus obras. Él estaba en los huecos, estaba adentro del río. En la guerra estaba al frente con los soldados. Aquí podemos comparar con ninguno. Esto también, ahorita, sea, al ingeniero Fujimori, su mano está manchada de sangre. Yo digo ahora, el gobierno actual, su mano está manchada de sangre, porque está gobernando para los delincuentes, para los asesinos. El asesino, el ratero dice, voy a mi casa a descansar, porque realmente lo llevan, lo sueltan, cada vez se sale bien, es un descanso para ellos. Y eso es lo que realmente creo que no debe reformar, ¿no? Debe haber un castigo de entrar abajo o lo que sea, ¿no? Porque ellos van a comer, a dormir, a jugar. Pero los jueces lo sueltan. Esa no es la... No se